Saludos amigos, ¿cómo están? Nuevamente aquí con ustedes de la ciudad de Netania, en Israel, con el objetivo de comentar la parashá que corresponde a esta semana. Corresponde a la parashá que lleva por nombre Shelach Lecha. Shelach Lecha, que tiene como interpretación, traducción al español, envía para ti. Ok, vamos a estar buscando de los capítulos 13, 14 y 15 del libro de Bemidbar y vamos a estar introduciéndonos en esta primera parte de la parashá con el episodio de los espías, los exploradores que fueron enviados a dar un reconocimiento a la tierra de Israel. ¿Ok? Cabe destacar que nosotros estuvimos comentando la semana pasada, al final de nuestra parashá, el episodio con Miriam, lo que pasó cuando se quejó de lepra por haber hablado mal con respecto a Moshe. Y vemos que nuestros sabios establecen que ese evento que sucedió allá en la parashá anterior y el evento de Korach, juntamente con este evento de los espías, con ese suceso, sucedieron en formas consecutivas. Mas, sin embargo, vemos que una vez que el pueblo de Israel avanzó desde el desierto de Sinai, a 3 días de camino sucedió lo que aparentemente pasó con Miriam, por lo cual ellos tuvieron que detenerse el día 22 del mes de Iyar y estuvieron detenidos durante una semana hasta que ella se recuperara de su afección y entonces pudieran continuar la marcha. Entonces, eso fue una estancia que estuvieron en Hexerot y durante esa situación, durante la espera de estos 7 días, dicen nuestros sabios que sucedió lo que sucedió con Korach, que vamos a estar viendo la semana que viene en la parashá que lleva ese nombre, Korach. Mas, sin embargo, aquí el evento que sucede con los espías, esto sucede cuando ya llegan al desierto de Param, y asumimos entonces de que si esto sucedió posterior a lo de Korach, ¿por qué la Torá nos antepone el caso que nos trae para abrir nuestra parashá con la situación de los espías? Entonces, nuestros sabios nos enseñan la razón por la cual se antepone este pasaje es porque es sumamente destacable la situación de que aún estos hombres que eran líderes dentro del pueblo de Israel estuvieron observando lo que había acontecido con Miriam por no cuidar su forma de dirigirse, en su forma de hablar con respecto a Moshe, aunque en su corazón no había en ese momento ninguna situación de quejas hacia Moshe. Entendemos que fue una cuestión de interpretación hacia lo que ella asumió, mas sin embargo el Eterno no le pasó por alto y castigó esa situación, y aún ellos viendo esta situación y todo lo que trajo consigo, ellos no tuvieron ningún reparo en poder entonces confabularse con el objetivo de hablar mal con respecto a la tierra. Bien, pero vamos entonces a entrar en materia. Vamos a hacer lo que sería la primera aliyá, que son los primeros 20 versículos de este capítulo 13, y vamos a entrar un poco en lo que sería el chat para poder ir detallando los aspectos más destacables dentro. El Eterno habló a Moshe para decir: envía por hombres para que exploren la tierra de Canaán, que yo les entrego a los hijos de Israel, a un hombre por cada tribu de sus ancestros, y envía a todos, líderes entre ellos, y Moshe los envió desde el desierto de Parán, según la palabra del Eterno. Todos eran hombres distinguidos, cabezas de los hijos de Israel eran ellos. Bien, aquí vamos a detenernos y vamos a observar de que el Eterno autoriza a Moshe de enviar a estos hombres para tener una impresión de qué tierra era la que les esperaba, de acuerdo a las promesas que el Eterno había establecido. Ahora, ¿haría falta esta situación? Si asumimos que el Eterno había manifestado a través de todos los milagros que había sucedido con la redención del pueblo de Israel en Egipto y la forma como hasta ese momento había sido su trayecto, su experiencia en el desierto, cabe preguntarnos, ¿sería viable que nos cuestionáramos lo que el Eterno ha dicho en su palabra? Mas, sin embargo,
al entender el chat, pudiéramos decir que aparentemente, según el chat de estos primeros versículos, fue el Eterno quien manda a Moshe a hacer esta situación. Sin embargo, como vemos en el libro de Devarim, cuando vuelve a relatar ya en primera persona Moshe esta situación, vemos que él asume que fue él, y aquí también al final de esta primera alía se establece que fue una idea de él fue el que asumió. Aparentemente dicen otros ellos que fue por la presión que el pueblo de Israel, las clanes y las familias habían ejercido sobre él, y él aceptó, no le pareció que fuera algo descabellado. Sin embargo, bien, el Eterno establece que está bien que enviara hombres que no fueran hombres cualquiera, que fueran hombres que fueran respetuosos o respetables, dentro de las tribus, uno por cada uno de ellos, y entonces el Eterno asume que bajo esa condición los enviara, y vemos que ya en el versículo 4 acá empieza a nombrar a todos los que eran los escogidos para asumir esta tarea. ¿Ok? Ya en el verso 16 declara aquí lo que estábamos comentando, que fue Moshe quien envió para explorar la tierra, y Moshe llamó a Osea, hijo de Nun, Yehoshua. Ya el nombre de Osea había sido establecido cuando se nombró a los líderes, se nombraba en el 5º lugar. Ahora, Osea, Ben Nun. Y dice aquí la Torá que Moshe llamó a Osea, hijo de Nun, Yehoshua. ¿Ok? Entonces, vemos que aquí se establece un cambio de nombre en el nombre de Osea. Se coloca una yud. Esta yud es una de las letras que tiene el nombre inefable, el nombre de Akadosh Baruj Hu, dentro del tetragrama. Se le coloca una yud al nombre de Osea y se empieza a llamar a partir de acá Yehoshua. ¿Ok? ¿Qué nos enseña esto? Esto es una situación donde Moshe busca, a través de esta situación, crear una protección sobre su discípulo, ya que Yehoshua, siendo la persona más cercana a Moshe después de Aarón, era su asistente, era muy importante que fuera guardado de cometer cualquier situación que tal vez Moshe presentía, conociendo las intenciones tal vez del corazón, discerniendo un poco dentro del espíritu lo que era la intención dentro de este grupo de líderes. Entonces, la cuestión de cambio de nombre dentro del pueblo de Israel es una situación que es muy común, ¿okay? Es algo muy tradicional también. Podemos observar que por lo menos en el caso de Abraham, su nombre fue colocado y cambiado por Abraham, ¿okay? Colocando en el medio del nombre de Abraham la letra Hei. También la letra Hei es uno de los nombres, es una de las letras del tetragrama de Akadosh Baruj Hu, del nombre de Akadosh Baruj Hu. Y en el caso de Sarai también vemos que ella es llamada posteriormente Sara y es tomada una yud de ella. ¿Okay? Dentro de esta situación vamos a ver que también en el caso de Jacob fue cambiado su nombre por Israel, y aquí es un cambio totalmente radical con respecto a todo el nombre en sí. Mas, sin embargo, aquí, al colocarlo delante de Osea, la letra Yud, venía a resguardarle a través de que estuviera siempre presente al Eterno, que es una de las letras de su nombre, para que estuviera acometiendo su tarea, su asignación, de la forma totalmente más responsable posible. ¿Ok? Entonces vamos a seguir avanzando en nuestra parasha y vemos que esta situación de la letra Yud también nos alude a las 10 porciones de la tierra que heredaría y que tomaría como porción de los hombres que los acompañaron dentro de esta travesía. Vamos a ver que al final de esta situación, 10 de estos hombres se desvían del propósito y el Eterno les castiga. Y dentro de esta situación ellos pierden
lo que sería su heredad, que sería dada por entendida que debían que entregarse una vez que conquistaran la tierra, mas sin embargo al ellos ser excluidos de esta situación, o prácticamente excluirse de esta situación, entonces Josué viene a recibir esas 10 porciones de tierra que correspondían a estos 10 hombres. ¿Ok? Entonces, aquí en el verso 18 vemos qué es lo que se le pedían a estos hombres. Ellos tenían que llegar a la tierra de Israel y tenían que observar la tierra. ¿Qué tal es? Así dice el versículo, el verso 18. Observen la tierra, ¿qué tal es? Y el pueblo que habita en ella, y si es fuerte o débil, poco o numeroso, y cómo es la tierra en la que habita, si es buena o es mala, y cómo son las ciudades dentro de las que habitan, si son campamentos o fortificaciones, y cómo es la tierra, si es fértil o amarga, y si hay en ella árboles o no. Fortalezcanse y tomen del fruto de la tierra, y esos días eran la temporada de maduración de las uvas. Vamos a detenernos acá, y entonces vamos a entrar en detalle qué es lo que se le estaba pidiendo. Observar la tierra. ¿Okay? ¿Qué tal es? Es referente a cómo eran sus habitantes, si eran habitantes numerosos, si eran habitantes fuertes, si eran una población que tenían ciertas características, y según dicen los sabios que la tierra, de acuerdo a la característica de la tierra, así desarrolla a su población. ¿Okay? ¿Qué tal es esta tierra? Si es fuerte o es débil, es decir, es con respecto a la situación de la cantidad, de los números. ¿Cómo es la tierra en la que habitan? Si es buena o es mala, si tiene manantiales. Una tierra cuando tiene manantiales, lógicamente es una tierra apta para lo que sería la actividad agrícola. Si son campamentos o fortificaciones, es decir, si son campamentos, es decir, que vivían, sus ciudades estaban desarrolladas en terreno abierto, ¿okay? Esto indicaría que eran personas muy confiadas, eran fuertes, confiaban en su fuerza, pero si vivían en fortificaciones, es decir, en ciudades amuralladas, esto podría darnos la idea, así lo había aprendido José, que se trataba de un pueblo que tenía temor y que por eso fortificaba sus ciudades. ¿Ok? Y con respecto a que si la tierra era fértil o magra, con respecto a lo que era la calidad del suelo para el cultivo, y si en ella hay árboles o no. Esta situación, eso es una expresión aparentemente que está de más. Si decimos que la tierra es fértil o no, ¿por qué preguntamos si hay árboles? Si es fértil, lógicamente va a haber árboles, y si no es fértil, probablemente que no haya muchos árboles. Entonces, si detallamos bien aquí con respecto a la palabra árboles, no está en plural, sino está en singular. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿a qué nos viene a referir esto? Esto nos viene a referir a que se está hablando de un árbol en específico. ¿Ok? La Torá siempre hace enseñanza de que un hombre justo, un hombre piadoso, un hombre sabio, es considerado y es comparado como un árbol. Entonces hay división en cuanto a lo que sería lo que insinúa aquí este pasuk. Muchos dicen que se trataba de Job, que aparentemente vivía en la tierra de Canaán, y que lo que Moisés quería saber era si este hombre justo vivía todavía, entendiendo que cuando hay un hombre justo en medio de un pueblo, pues ese pueblo, por el mérito del justo, pues es resguardado. Entonces le interesaba mucho a Moisés saber si había un hombre justo, bien sea yo o otra persona que tuviera ese estatus de ser un hombre justo, y de esta forma entender si bajo esa situación podía analizarse qué tan fácil sería la tarea de conquistarles o no. ¿Ok? Después le dice, fortalezcanse y tomen del fruto de la tierra. ¿Por qué fortalezcanse? Porque aquí dice que la temporada de maduración de las uvas estaba iniciándose, entonces no era una tarea fácil tomar un racimo de uvas donde las personas están custodiando sus cosechas, donde todavía no ha salido el producto al mercado para ser vendido, y que
se lleven de una tierra cultivada, se lleven una parte del fruto, que por lo que vamos a ver era un racimo bastante abundante, y por eso se refiere a Moshe al decirle: anímense, decir, no tengan miedo, traigan, porque queremos ver la calidad del fruto. ¿Ok? Entonces, ellos subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, llegando a Hamat, y subieron por el sur y llegaron hasta Hebrón, y allí estaban Amán y Sheshai, Talmai, prógenes de los gigantes, y Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán de Misraim. ¿Okay? Vemos entonces que ellos entraron por la parte sur del país. ¿Sí? Hebrón no es justamente la parte más productiva, atractiva desde el punto de vista agrícola, ¿ok? Mas sin embargo, aquí la Torá viene a enseñarnos que la idea de que Moshe les encargara de entrar por ahí era para que ellos, la impresión que tuvieran inicialmente con respecto a la tierra, fuera la menos atractiva. De manera que cuando empezaran a caminar y hacer el recorrido a lo largo de la tierra, ellos pudieran entonces ir comparando las regiones dentro de las áreas que estaban siendo exploradas. Entonces, el comentario de que esto fue edificada 7 años antes de Zoán, viene Zoán, la ciudad de Misraim, donde vivían los faraones, donde vivían la gente rica, influente en Egipto, y esto viene a enseñarnos que aún que Misraim, incluso comparada en la Torá como el Gan Edén, cuando lo vemos en los capítulos de la Torá, hacen esas situaciones para determinar qué tan próspera era Misraim. Aquí la Torá viene a enseñarnos que Hebrón, que no era la parte más atractiva de Eretz Israel, aún así pareciera que era mucho más bella que esta sección de Egipto. ¿Ok? Entonces llegaron hasta el valle de Escol, y allí fue cuando le cortaron el sarmiento y los racimos de uvas, cortando una parcha entre dos, y de las granadas y de los higos. Y a este lugar llamó el valle de Escol a causa del racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Entonces volvieron de explorar la tierra al final de 40 días, y fueron y vinieron. Es decir, la expresión fueron y vinieron quiere decir que cuando ellos ya iban, o sea, cuando iniciaron la tarea de la exploración, ya iban con la intención de no traer un buen informe sobre la tierra. Intereses, no sabemos, no eran los líderes que encabezaban los estandartes del campamento de Israel. Tal vez aspiraban que ellos, una vez que estos hombres pasaran, ellos siendo tal vez más jóvenes, por su influencia pudieran hacerse cargo, heredar o asumir el rol de liderazgo una vez que estos hombres pasaran, o simplemente entendieron de que el hecho de que el Am Israel entrara a la tierra prometida, el sistema que habían establecido para andar en el desierto fuera totalmente dejado a un lado, y de esta forma sus pretensiones de liderazgo no pudieran capitalizarse desde el punto de vista de ellos. Mas, sin embargo, existen muchos comentarios con respecto a cuál fue la razón que hubo en el corazón de estos hombres para asumir, no dar, o tener la intención de no dar un buen reporte, como lo vamos a estar viendo a lo largo de los pasukim. Entonces la expresión del verso 26, fueron y vinieron, así como fueron, así vinieron, o sea, no cambiaron de opinión. Ellos salieron con la intención en su corazón de no traer un buen reporte, y de esa misma forma llegaron. Aparentemente, Caleb, cuando llega a Hebrón, él llega y dice nuestros sabios que él estuvo en Macpela, en la cueva donde estaban sepultados nuestros patriarcas, y oró ante esta situación, porque se había hablado entre ellos de que no era conveniente hacer entender al pueblo que la tierra era sumamente atractiva. Entonces, dentro de esta situación, Caleb ora con el objetivo de conseguir fortaleza y dirección con respecto a cómo manejar la presión del grupo y su responsabilidad como líder del pueblo de Israel. Entonces, vemos que llegaron ante Moshe y Aarón y ante toda la asamblea de los Bené Israel al desierto de Paarán, en Kadesh.
Y trajeron la vuelta del reporte a ellos y a toda la asamblea y les mostraron el fruto de la tierra. Y ellos se relataron y dijeron, llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, y ciertamente una tierra que emana leche y miel, y este es su fruto. ¿Están diciendo algo equivocado? No, ciertamente. ¿Por qué? Porque aquí hay una gran lección que nos enseña la Torá. Nadie que quiera establecer una mentira puede hacerlo si no coloca en ella algo de verdad. Entonces era evidente que la tierra tenía una calidad y una capacidad de poder bendecirles a través de sus características agrícolas, mas sin embargo ellos ahora vienen a traer el reporte de que determina que aunque esto ciertamente es una realidad, la otra situación que tienen que enfrentar para poder acceder a esta situación de tomar la tierra es sumamente imposible. Entonces dice aquí en el verso 28, sin embargo el pueblo que habita en la tierra es vigoroso y las ciudades son fortificadas e inmensas. Y también vimos allí a los prógenes de los gigantes, a Amalek. ¿Okay? Y vimos también ahí, vimos nosotros, y así profirieron calumnias de la tierra que habían explorado a los hijos de Israel, diciendo, la tierra que atravesamos para explorarla es una tierra que devora a sus habitantes, y todo el pueblo que vimos dentro de ella eran hombres descomunales. Y allí vimos a los titanes, descendientes de Anac, y entre los titanes éramos como cigarras ante nuestros ojos, y así también éramos ante sus ojos. Entonces, ellos vienen aquí a infundir miedo. El miedo, una vez que se apodera en el corazón del hombre, lo ata. Y dentro de esta situación, ellos lograron el efecto. ¿Okay? Al ellos dar este reporte, dice, ok, mira, ciertamente aquí está, esta es la evidencia, la tierra es sumamente buena. Mas, sin embargo, no es el momento. Esta gente está muy bien preparada, son hombres gigantes, son ciudades fortalecidas. Es un pueblo muy amplio, muy grande, numeroso. Entonces, allí incluso vimos personas que descienden de los gigantes y ante sus ojos éramos como cigarras. ¿Okay? Entonces, vamos a entender aquí que hay expresiones que están establecidas aquí, como por ejemplo, la tierra los devoraba, dice el Midrash, que en el momento en que los espías entraron a la tierra, hubo una gran plaga, una mortandad que generó que la gente local se abocara a resolver el problema, entre ellos atender a sus enfermos y enterrar a sus muertos, y esto permitió que ellos pudieran andar de forma desapercibida a lo largo de todo el territorio. Un territorio que según sus medidas tenían que haberlo recorrido de acuerdo a la capacidad de distancia de hombre que camina a pie, la redundancia, hombre que anda a pie, ¿okay? Ellos, de acuerdo a la distancia geográfica que el área de la tierra de Israel tiene, ellos tienen que tenerlo para recorrerlo en 160 días. Mas, sin embargo, el Eterno obró estos milagros para hacer acortar este tiempo y lo lograron hacer en 40 días. ¿Por qué? Porque el Eterno les recortó el tiempo, porque el Eterno ya sabía, había propuesto en su corazón que esa generación no iba a lograrlo y que dentro de esta situación iba a tener que establecer un castigo. Y el Eterno, cuando establece una disciplina, la hace midad que negue midad, es decir, medida por medida, y dentro de esa situación, si alargaba la situación a 160 días, ya tenía previsto jugar el pueblo que por cada día de recorrido que estuviera en el pueblo de Israel iba a aportar un año de estadía en el desierto, y es por eso que vemos que los 40 días se transformaron en 40 años de deambular en el desierto, y el Eterno no quería alargar eso. Imagínense que hubiésemos llegado a 160 días, hubieran tenido que pasar 160 años para poder permitir que el pueblo de Israel entonces tuviera una generación apta para poder entrar a la tierra. Entonces, estas son circunstancias que vemos. Aquí vimos que éramos como cigarras. Ellos dicen, éramos como cigarras ante nuestros ojos. Nosotros parecíamos cigarros ante ellos y así ellos nos veían. Entonces, aquí nos enseñan que la autoestima de una persona es sumamente importante. Cuando tú no tienes un valor por ti mismo, lógicamente es fácil transmitir al tercero o a otro que tú careces de esa seguridad, y por lo tanto, no solamente es que ciertamente tu impresión es algo que tú ya está en ti, pero sin embargo influye esa situación de baja autoestima hacia los demás, y dentro de esa situación la persona cierra completamente toda capacidad
de poder desarrollar, toda capacidad de poder avanzar cuando se establecen metas. Y eso es una de las enseñanzas que podemos ver acá. Llegamos al capítulo 14, ¿ok? Y vemos que toda la asamblea alzó y profirió su voz y el pueblo lloró esa noche. Es decir, tanto los ancianos, se refiere a toda la asamblea, y todo el pueblo lloró esa noche. Es decir, estaban desconsolados. Estaban asumiendo con sus quejidos que en vano habían logrado hacer todo lo que habían hecho hasta ese momento. ¿Ok? Ellos, ese día, esa noche en que llegaron los espías, esa era la noche del Tisha B'Av. ¿Ok? Fecha en el calendario hebreo que señala y marca a raíz de esta situación eventos que a lo largo de la historia iban a traer mucho dolor en medio de nuestro pueblo. ¿Por qué? Porque si el Eterno llega y establece, si usted no le da una razón para que se quejen y lloren, y aún así, con todo lo que yo he hecho, así expresan su actitud hacia mí, pues ahora yo le daré un motivo y le daré una razón para que cada vez que llegue esta situación, esta fecha, entonces tengan motivo para llorar. Y entre otras cosas, bueno, en este tiempo, tanto el primero como el segundo Beit HaMikdash, el primero y segundo templo, fueron destruidos en esa misma fecha, el 9 de Av. ¿Ok? Y muchos acontecimientos a lo largo de la historia siempre han acontecido en esta situación. ¿Ok? Vamos a proseguir y vemos que más adelante, el verso 4. Continuamos en el verso 2. Dice, todos los hijos de Israel se quejaron contra Moisés y Aarón. Y toda la asamblea les dijo, ojalá hubiéramos muerto en la tierra de Egipto. O ojalá hubiéramos muerto en este desierto. ¿Y por qué el Eterno nos ha traído a esta tierra para caer por la espada? Nuestras mujeres y nuestros hijos pequeños serán para cautiverio. ¿Acaso no es mejor para nosotros regresar a Misraim? Así pues que cada hombre dijo a su hermano, designemos un jefe y regresemos a Egipto. Entonces, una vez que ellos expresan sus quejas hacia el liderazgo, ellos ven que son mayoría. Ellos asumen que todos tenemos el mismo enfoque, todos tenemos miedo, todos vemos que no lo vamos a lograr y ante esta falta de seguridad, entonces deciden rendirse. Y que dicen, bueno, busquemos otro nuevo líder, otra nueva cabeza y que nos lleve de vuelta a Egipto. Esto puede que esté haciendo referencia a otro hombre dentro del pueblo que tenga la capacidad de reunirlos y dirigirlos de vuelta a Egipto, o se puede hacer referencia en el término Rosh que usted estará utilizando, haciendo referencia a otra deidad, haciendo un recuento de lo que había sucedido con lo del becerro de oro. ¿Ok? Entonces Moshe, el verso 5, y Aarón cayeron sobre su rostro delante de toda la congregación de la asamblea de los hijos de Israel, y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefunet, de los exploradores de la tierra, rasgaron sus vestimentas y hablaron a toda la asamblea de los hijos de Israel para decir, la tierra que nosotros atravesamos para explorarla es una tierra muy buena. Si el Eterno nos desea, Él nos llevará a la tierra y nos entregará a una tierra que emana leche y miel. Solamente no se rebelen contra el Eterno. En cuanto ustedes no tengan miedo del pueblo de la tierra, pues ellos son nuestro pan y su sombra se ha retirado de encima de ellos. Vamos a detenernos acá. Y entonces vemos que Josué ben Nun, quien era el discípulo de Moshe Rabenu, y Caleb ben Jefunet, entonces hacen señal de luto por la situación que están presenciando, rompen su vestimenta y intentan animar al pueblo para que no teman y que no escuchen el consejo de los exploradores, los otros 10 restantes. ¿Ok? Entonces ellos dicen que si es el deseo del Eterno, si el Eterno nos desea, entonces la obtendremos, la tierra. Son como pan comido, es decir, eso es la expresión, son como pan para nosotros, es decir, como pan comido, la expresión que utilizamos mucho en español, es una referencia a que por más fuertes que sean, el Eterno siempre iba a estar con ellos. La expresión, su sombra se ha retirado encima de ellos,
y el Eterno está con nosotros, no le tengan miedo. Se refieren a que el árbol, que supuestamente el justo que está dentro de las naciones, muchos dicen que era Job, otros dicen que no, que era otro hombre justo que estaba dentro de la ciudad, se habían retirado de ellos, que habían muerto, que esa era la situación por la cual habían tantos funerales en ese tiempo, o simplemente decimos no, que el ángel que guarda a ese pueblo se ha retirado, ya el Eterno lo ha quitado y nos lo ha entregado a nosotros. Recordemos que cada nación tiene un ángel que dirige, de acuerdo a la voluntad del Eterno, los destinos de esa nación, y a eso puede estarse haciendo referencia aquí en este verso 9. Pero toda la asamblea lo habló de apedrearlos con piedras, y la gloria del Eterno se apareció en la tienda de la cita a todos los Bene Israel. Es decir, cuando ellos lo dejaron hablar, tal vez dice Ana Lois en su comentario, trae que Caleb, cuando empezó a hablar, lo dejaron hablar porque pensaron que a lo mejor iba a apoyar la opinión de ellos, y cuando vieron que estaba en contra, entonces fue cuando lo interrumpieron y instaron a la asamblea o al pueblo a apedrearles. Y fueron detenidos por la presencia del Eterno que apareció. La Shekinah del Eterno apareció en forma de nube, ¿okay? Y Hashem se manifestó, ¿okay? Y manifestó ahí la intención de eliminar a todo el pueblo, ¿okay? Vemos que del verso 11 en adelante empieza a hablar de esa situación, de cómo él estaba indignado con la actitud del pueblo de Israel, que no le habían bastado las maravillas que habían visto hasta ahora, y que aún así dudaban de su capacidad para introducirlos a la tierra de Israel. Entonces, dentro de lo que cabe esta situación, llegamos al verso 13, y aquí vemos a Moshe una vez más intercediendo al Eterno con respecto a lo que el Eterno estaba planteando hacer, y vemos que él avanza con su intersección a lo largo de todos estos versículos hasta el verso 19. ¿Okay? Incluso apela a los 13 midot de misericordia que había aprendido en el Sinai, que el Eterno le había mostrado cómo manejar la misericordia del Eterno, cómo acceder a la misericordia del Eterno, pero no resulta del todo. Vemos lo que sucede. Verso 20, el Eterno le dice a Moshe: he perdonado conforme a tu palabra. Es decir, no voy a exterminarlos ahorita como un solo hombre, así lo había establecido. Dice, no lo voy a eliminar. No obstante, así como vivo yo, y la gloria del Eterno llena toda la tierra, que todos los hombres que han visto la gloria y mis signos que realicé en Egipto y en el desierto, y me han puesto a prueba estas 10 veces, no han escuchado mi voz, ellos no verán la tierra que yo juré a sus ancestros, y todos los que me provocaron a ira no la verán. Pero mi siervo Caleb, debido a que un espíritu diferente estaba en él y me siguió plenamente, yo lo llevaré a la tierra a la que llegó allí, y su descendencia los expulsará, y el amalequita y el cananí que habitan en la llanura, en la montaña, y su descendencia los expulsará. Ahí paramos, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede acá? El Eterno dice, ok, está bien, voy a escuchar tus palabras, tu intersección, mas sin embargo no los adquirimos como un solo hombre, pero no creas que es por el argumento que me estás planteando, por lo que van a decir los pueblos, que los traes aquí para abandonarlos, para dejarlos morir, o por esa decisión, porque así como vivo yo, o sea, así como que yo soy evidente en la creación, mi gloria está representada en toda la tierra, independientemente de lo que pase con el pueblo de Israel, eso no cambiará. Es evidente la manifestación del poderío de Hashem en la naturaleza. Por consiguiente, él está diciendo, no te creas que es por el alegato que tú me estás diciendo que van a despertar los pueblos porque los acabé como un solo hombre. No, sino que vamos a asumir que los voy a dejar pasar, pero ellos no van a ver la tierra que yo les prometí a sus padres. Es decir, no estoy obligado, se lo prometí a sus padres, que a su descendencia, pues no será esta descendencia, se lo daré a otra descendencia. Sin embargo, vemos que aquí él dice que me ha provocado ya estas 10 veces. ¿Cuáles son estas 10 veces? Bueno, 10 veces, vemos que estas 10 veces están establecidas
con lo que sucedió con el becerro de oro, con lo que sucedió con en el Yam Suf, lo que sucedió a causa del maná, a causa de los alimentos, es decir, con el evento de los codornices, la carne que solicitaba el pueblo, y también con la causa del agua, y por último, con esta situación de los espías. Dos veces pecaron con respecto a su situación al atravesar el Mar Rojo, dos a causa del maná, dos a causa del alimento, dos a causa del agua, uno para el becerro de oro y uno para el espía. Estas son las 10 veces que se refiere acá, y excepción con respecto a Caleb, ¿ok? Porque tenía un espíritu diferente, quiere decir, porque Caleb, como decíamos en el comentario, en los versículos que hablamos de por qué estuvo en Hebrón, porque aprovechó en Hebrón de hacer tefilá en el lugar de la cueva de Macpela, donde habitan nuestros padres, su sepultura. Ahí tuvo la fuerza, adquirió la fuerza Caleb para poder cambiar lo que ya en su boca estaba dispuesto a hacer. Ya él, por la presión del grupo, como decíamos, había concordado tal vez con ellos que está bien, que él también iba a profanar así palabras que no hablaran bien, un informe negativo con respecto a la tierra. Sin embargo, aquí dice un espíritu contrario. Entonces, mi siervo Moisés, es que aparte del espíritu que tenía su intención de hablar, en su corazón pudo tener y guardar la idea de seguir a Kadosh Baruj Hu, y dentro de esta circunstancia, Hashem entonces lo recompensa. ¿Cómo lo recompensa? Entregándole por herencia la tierra de Hebrón. Esa tierra fue, a lo largo de la Taná, cuando se hace la conquista de la tierra, a Caleb se le entregó. ¿Ok? Después, dice, la Malaquita y la Cananí habitan en la llanura. Mañana den vuelta y emprendan el viaje hacia el desierto por la ruta del Mar Rojo. Yam-Suf. O sea, el Eterno le está diciendo, mira, no suban, no vamos a entrar en combate, allá los están esperando, tienen que dar vuelta y regresar al desierto. Entonces el Eterno habló a Moisés y a Aarón para decir, estamos aquí en lo que sería la cuarta aliá, ¿hasta cuándo a esta malévola asamblea que ellos provocan, que se quejen contra mí, las quejas de los hijos de Israel que ellos provocan contra mí, yo he escuchado, di a ellos, vivo yo, y es declaración del Eterno, si no haré a ustedes conforme a lo que han hablado en mis oídos. ¿A qué asamblea se refiere aquí? A los 10 espías que habían estado trayendo el informe contrario, o sea, un informe malintencionado, con la idea de sembrar miedo y desanimar el corazón del pueblo de Israel. Entonces, vimos que el Eterno ahí dice, yo a toda la población, ok, no lo voy a exterminar como un solo hombre, pero a esta asamblea que han provocado todo este daño, a ellos no los voy a dejar pasar. Entonces, conforme hicieron, así hicieron. Entonces, según cuentan en nuestros sabios, esos hombres murieron porque sus lenguas se les hincharon y fueron salidas de su capacidad, de su forma, y les llegaba de forma de corbata hasta el ombligo, ¿okay? Y se les llenó de gusanos, y dentro de esa situación los gusanos penetraron dentro de su ombligo y murieron. Porque los sabios dicen que esa fue la situación como estableció, porque Am Israel, o sea, la tierra de Israel, es considerada el ombligo del mundo, ¿ok? Y estos hombres habían hablado mal sobre esta tierra. Ante esta situación, el Eterno, entonces, que actúa medida por medida, hace que entonces sus lenguas, que generaron la maldad, generaron el pecado, fue el instrumento de pecado, entonces se enfermara y les llegara por su inflamación de forma desproporcionada hasta el ombligo, se llenara de gusanos y entraron por su ombligo y de esta forma murieron. Estos 10 hombres perecieron acá. ¿Ok? En este desierto caerán los cadáveres de ustedes, o sea, no más adelante, en este desierto caerán los cadáveres y todos serán y todos sus contados en cualquier cómputo. De 20 años en adelante, quienes ustedes hicieron que se quejaran contra mí, que no entrarán en la tierra acerca de la cual alcé mi mano para hacerles residir en ella, excepto Caleb, hijo de Jefuné, y Josué, hijo de Nun. Pero sus hijos pequeños, de quienes ustedes dijeron que serán cautivos,
yo los haré entrar y conocerán la tierra que ustedes han despreciado. Pero sus cadáveres, los de ustedes, caerán en este desierto y sus hijos vagarán en el desierto 40 años y portarán la degradación de ustedes hasta que se acaben sus cadáveres en el desierto. Entonces, vemos que toda la generación que tenía para ese momento de 20 años en adelante, esa generación perecía. Entonces calculaban que eso sería hasta la edad de 60 años. 40 años tenía que abandonar el desierto, como dijimos, un año fue colocado como castigo por cada día que tuvieron en el recorrido que hicieron en la tierra de Israel. Y entonces vemos que si calculamos los 20 años en adelante, es decir, 40 años en el desierto, o sea que todos los hombres que estuvieran de 20 a 60 años tendrían que morir. Y así sucedió. Y hasta que esto no pasó, a excepciones de los hombres que eran mayores de 60 años, a excepciones de las mujeres y a los menores de 20 años y a la tribu de Leví, ellos no entraron dentro de esta sentencia. Entonces, vemos que así se estableció y dentro de esta mala experiencia, el pueblo de Israel no pudo, esta generación no pudo tener la bendición de poder entrar a conquistar la tierra. ¿Ok? Dice, y los hombres que Moshe había enviado a explorar la tierra, que al regresar provocaron que toda la asamblea se quejara contra él, al preferir la calumnia de la tierra. Estos hombres pronunciadores de la calumnia malévola contra la tierra murieron en la plaga delante del Eterno. Creo que estamos un referente hace un rato atrás. ¿Okay? Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, quedaron vivos entre aquellos hombres que habían ido a explorar la tierra. Esta expresión, entre aquellos hombres que quedaron vivos, o sea, viviendo entre aquellos hombres, se refiere a que ellos quedaron viviendo entre incluso las tierras que le correspondían a estos 10 hombres, fueron dadas a ellos. Y Moshe habló estas palabras a todos los de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron temprano por la mañana y encendieron a la cima de la montaña, diciendo, aquí estamos, y subiremos al lugar que dijo el Eterno, pues hemos pecado. Pero Moshe le dijo, ¿por qué trajerán en la palabra del Eterno? Eso no prosperará. No suban, pues el Eterno no está entre ustedes, para que no sean derrotados delante de sus enemigos. No le bastó. O sea, ya era una situación de actitud. Dijeron, no vamos. ¿Ok? El Eterno le había dicho, vaya. Desobedecieron y dijeron, no iremos. Ahora cuando el Eterno dice, no vayan, ellos deciden otra vez volver a desobedecer y dice, iremos. Entonces, Moshe les advierte, el Eterno no irá con ustedes. Y por lo tanto, si van ahí, perecerán. Y así fue. Todo el grupo que subió a intentar reparar lo que habían hecho, tomando ánimo y saliendo a enfrentar a los cananeos y a los amalequitas, fueron triturados, fueron machacados por ellos y perecieron ahí. ¿Ok? Entonces, sin embargo, aquí dice que ni Moshe ni el arca del Eterno se movieron del interior del campamento, porque Moshe ya sabía, si el Eterno no nos acompaña, no puedo sacar el arca. Recordemos que el arca siempre iba delante. Estamos hablando del arca que tenía las piedras que habían sido rotas, las piedras de la ley, las tablas de la ley que habían sido rotas, y estas siempre iban adelante, al frente, ¿ok? Recordando el pueblo de cualquier situación, y si hubiesen tenido la necesidad de combatir, si no hubiesen cometido esta falta, seguramente hubiesen ido a la conquista, y la idea tal vez, la idea no, seguro, la idea era llevar al arca delante. Mas sin embargo, esto no se dio, Moshe no los acompañó para que entendieran que el Eterno no estaba de acuerdo con esta situación. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 15, ya dice que el Eterno habló a Moshe para decir ahora a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado a la tierra de su habitación, que yo les entrego, hagan una ofrenda ígnea, ofrenda de ascensión, sacrificio de expresión, voto, ofrenda voluntaria, o en sus festividades designadas, a fin de hacer fragancia placentera ante el Eterno, ya sea de ganado bovino o ovino. El que presente su ofrenda ante el Eterno deberá ofrecer una oblación de una décima de efa de sémola revuelta en un cuarto de hin de aceite y un cuarto de hin de vino para libación
prepararás para la ofrenda de ascensión o para el sacrificio de cada cordero. ¿Qué relación tiene esto con lo que estamos, con el contexto que venimos trayendo? Una vez que le dice, esta generación no entrará, pero los hijos de ustedes entrarán. Moisés entonces les habla a sus hijos y les dice, así dice el Eterno, cuando entren, es decir, no desmayen. El Eterno está diciendo que vamos a entrar. Y fíjate, nos está dando una misma. Está dando la misma de traer cada vez que nosotros llevemos los sacrificios al lugar que el Eterno establezca, colocar ahí su nombre, o el Mishkan. Cada vez que llegamos a un sacrificio al altar, el Eterno nos está ordenando que traigamos ese sacrificio. Una vez que entremos a la tierra, entonces el sacrificio tendremos que llevarlo acompañado con una minjá, que era una ofrenda de harina, ¿ok? Y bañada en aceite. Y tendríamos que llevar vino con ello. Entonces, si nos están dando una misma, y esta misma está condicionada a que se hará una vez que entremos a la tierra de Israel, entonces la esperanza no está perdida, está aquí. Nuestros hijos heredarán la tierra y entonces cuando esto suceda estaremos ofreciendo los sacrificios acompañados de estas ofrendas vegetales y estas libaciones. Aquí los capítulos siguientes vienen a hablar sobre que el carnero era acompañado con una proporción de harina y una proporción de vino. Si era, ese era en el caso de un cordero, si era un carnero, que era un animal ya más adulto, tenía que aumentar un cuarto más. Y si era ya un ovino, un vacuno, un animal vacuno, un animal más grande, del ganado vacuno, entonces aumentaba también un cuarto más. No vamos a entrar en detalle de leer todos esos versículos, porque lo repite acá, porque si nos damos cuenta, entre cada tipo de sacrificio que llevaba de acuerdo al animal, ampliaba. Si el animal era más grande, lógicamente la ofrenda vegetal tenía que ser más abundante y el vino también tendría que ser aumentado. ¿Ok? Bien, no solamente viene a traernos esta enseñanza acá, y dice que una sola enseñanza y un solo juicio habrá para ustedes y para el prosélito que habita entre ustedes. Es decir, todas estas ofrendas que tienen que llevar una vez que entremos a la tierra, tanto ustedes, que son nativos de Israel, como cualquier prosélito que habite entre ustedes, que venga a ser parte del pueblo de Israel, de la misma forma tendrá que presentarla. Bien, ya en el verso 17 dice así, el Eterno habló para decir a los hijos de Israel y diles, cuando entren a la tierra donde yo los llevo, sucederá que cuando coman del pan de la tierra, deberán aportar una porción separada del Eterno, lo primero de la mesa, lo primero de la masa. De ustedes apartarán una torta como porción separada, como la porción separada de la era. Asimismo, la pondré aparte de lo primero de la masa. De ustedes darán al Eterno una porción separada a través de sus generaciones. Bien, entonces aquí dice, otra vez, cuando vuelvan a la tierra, es decir, mira, más mis voz, aquí nos está haciendo otro encargo. Una vez que entremos a la tierra, ¿ok? Y seamos ya repartida la tierra entre nuestras tribus, entre nuestros núcleos familiares, y ya estemos trabajando en la tierra y tengamos el producto del campo, ¿ok? Aquí nos están ordenando traer una ofrenda especial, ¿ok? ¿Qué es lo que hay que hacer? Cuando tenías producto de los cereales, que era el trigo, la cebada, la avena, el centeno, son 5 tipos de cereales que hay, la espelta. Si era de este producto de la tierra, de estos cereales, solamente de estos podías tú traer la ofrenda. ¿Okay? Entonces, cuando preparas tu masa, ya sea para hacer un pan, para hacer una torta, ¿okay? Lo primero que tienes que hacer es la fashajalá. Que la fashajalá es separar una parte de esta harina y preparar una torta especial que va para el Eterno. Lógicamente el Eterno no la necesita, el que representa el Eterno dentro del pueblo es el Cohen. Y entonces esto tenía que darse a un Cohen. ¿Ok? Y el Cohen tomaba eso como una teruma. Y esta teruma tenía que comerla en pureza, o sea, sin estar contaminado. Y dentro de esta situación vemos que se establece aquí lo que conocemos como la afrashajalá. La ley de la afrashajalá es una ley de Oraita, ¿sí? La ley de Oraita que dice que una vez que llegues a la tierra y tengas producto del campo de estos 5 cereales y prepares tu alimento, lo primero tienes que darle al Eterno. ¿Ok? ¿Qué cantidad? No lo establece aquí la Torá, sin embargo, Jajamín establecieron que unas 24 partes
de la harina que se prepare, ¿ok? Esa, una 24 partes, era la afrachá que se estableció como cantidad. Si se hacía en cantidades grandes, industriales, porque se comercializaba con el producto, entonces daban menos, daban una parte cada 48. ¿Ok? Esto había que hacerlo solamente con el trigo, el cereal que surgiera dentro de la tierra de Israel. Fuera de la tierra de Israel, esta ley no rige desde el punto de vista como está establecido acá. Vemos más adelante que incluso esto será una terumá, tenía una medida mínima que se tenía que amasar para ello. De eso lo aprendieron de lo que era su costumbre durante la trayectoria en el desierto. Recuerden que comían del man. Esto también indicaban que una vez que entrara a la tierra de Israel, el man ya no iba a ser, iba a tener que comer de la tierra. Okay, el man, el maná, lo que ellos era su alimento dentro del desierto. Entonces, aquí nos está enseñando de que una vez que entraran a la tierra de Israel, ya el efecto, el milagro, que sucediera que el pan caía del cielo y ellos podían alimentarse de eso no iba a suceder, tenían que hacerlo a través de la actividad agrícola. ¿Y qué cantidad habría que hacer mínimo para poder hacer eso? Un homer, ¿okay? Una décima de efa, una décima de una medida de efa, que es más o menos lo que se considera como el homer, ¿okay? Y eso oscila más o menos entre 1,700 kg, tal vez un poco menos. Hay criterios con respecto a eso, ¿ok? Entonces, Jajamín entendieron de que una vez que se establece la ordenanza de la Fashajalá, una de las características que había que hacer para cumplirla era que todo el pueblo estuviera dentro de la tierra de Israel. Si estaba fuera de la tierra de Israel, parte del pueblo, entonces esta ley no se podía cumplir. Entonces, una vez que entraron esta generación logró entrar aquí y conquistar la tierra y repartirla y empezó la actividad agrícola, esta actividad era de oraita, había que cumplir porque era un precepto de la Torah. Ahora, una vez que fuimos deportados y que el pueblo de Israel ya no estaba en mayoría acá, entonces se estableció que de forma de tener un recordatorio de esta ley, Jajamín establecieron que se pudiera guardar como ley rabínica este precepto de la Fashajalá. Y entonces se podría hacer fuera de la tierra de Israel con trigo o cereales, producto del campo, que viniera fuera de la tierra de Israel, ¿ok? Más sin embargo, aunque era una terumá de oraita, esta forma de mantenerlo no exigía las mismas características cuando era la misma establecida. Ya de los tiempos de Esdras, que cuando el pueblo de Israel regresa del cautiverio, después de haber sido deportado en Babilonia y toda su experiencia que vivieron en Asiria y todo eso, ellos regresan aquí al pueblo de Israel, pero como no regresó todo el pueblo de Israel, entonces tampoco se entró en vigencia desde el punto de vista de Oraita, las leyes concernientes a la Fashajalá. Más sin embargo, como hoy en día se hace de forma de mandamiento rabínico, ¿okay? De esta forma, pues recordamos este mandamiento importante, este mandamiento que nos enseña que lo primero es reconocer la bondad del Eterno y de esta forma tomar una parte de lo que el Eterno nos da y ofrecerla, ¿ok? Entonces, esta situación, como dijimos, era solamente para dársela al Cohen. Los Kohanim hoy en día ni tienen cómo mantenerse en la situación de poder verificar que no todos los Kohanim pueden determinar si son realmente puros como Kohanim o tuvieron alguna situación a lo largo de su genealogía. Entonces es una de las razones por las cuales no se le da terumá a los Kohen hoy en día. Entonces cuando se separa esta masa, esta parte de la masa que tiene calificativos de terumá, aun cuando sea de jajamín ahorita, no se le da a un Kohen. Entonces, ¿qué hacemos con la masa? Se come al fuego para que nadie tenga provecho de él. Nadie, ni siquiera un animal puede venir a comer. Entonces tiene que quedar carbonizada con el objetivo de que no pueda ser de provecho para nadie. ¿Ok? Después la Torah nos trae acá una advertencia que si erramos con respecto a lo que son los mandamientos que el Eterno nos da.
aunque usa el término genérico de mandamientos, cualquiera dice así, para entrar en el versículo dice, y si ustedes hierran y no cumplen todos estos mandamientos que el Eterno habló a Moshe, todo lo que el Eterno ha ordenado a ustedes por medio de Moshe, desde el día en que el Eterno lo ordenó de delante a través de sus generaciones, entonces, si de los ojos de la asamblea fue hecho por error, toda la asamblea deberá hacer un novillo como ofrenda de ascensión en fragancia placentera ante el Eterno, así como su libación y su libación conforme a su ley, y un macho cabrío como ofrenda de jatá. Ok, aquí la Torá nos viene a enseñar de que si por alguna situación, como nosotros como pueblo, más adelante vemos que también aplica en forma individual, transgredimos todos los mandamientos que el Eterno nos dio. ¿Cómo podemos transgredir todos los mandamientos? Podemos transgredir parte de los mandamientos. Entonces, ¿a qué se refiere realmente acá? Nuestros sabios opinan que aquí básicamente hace referencia al pecado de la idolatría. Cuando la persona practica la idolatría, desconoce completamente los mandamientos de Dios. Entonces, el pecado que nuestros sabios establecen que cae este efecto de que se ha considerado como que uno abolió todos los pecados del Eterno, los ignoró. Entonces es el pecado de la idolatría. Entonces de esa forma aquí nos viene a hablar principalmente de este tipo de pecado. Entonces esta situación se daba dentro de la comunidad, es decir, como la comunidad, si el Sanedrín, la gran asamblea, determinaba una ley, ¿okay? No hablamos de una ley que esté explícita dentro de la Torá, sino dentro de la Torá escrita, sino de una interpretación con respecto a la Torá oral. Y determina el Sanedrín, que es la autoridad del pueblo, que una cosa que estaba permitida, estaba prohibida, se puede hacer. Entonces, dentro de esta situación, el pueblo se encontraba en falta con respecto a esta advertencia y habría que hacer una rectificación siempre y cuando esto se hizo lógicamente de forma desprevenida, es decir, por descuido, confusión, ¿okay? Pero que no hubo la intención de rebelarse de forma directa ante el Eterno. Entonces vemos que estas leyes vienen a hablar sobre esta situación. En el verso 27, entonces, ya aquí habla de si es una persona, no el Sanedrín, sino es una persona que peca por error, entonces también tiene que traer una ofrenda, se describe qué tipo de ofrenda es, ¿ok? Pero la persona que actúa, ya advierte el verso 30, que actúe con mano alzada, es decir, que lo hace porque lo desafía al Eterno, lo hace con premeditación, lo hace con alevosía, que no hay ningún tipo de descuido, de inadvertencia en la hora de generar esta falta. Entonces, si la persona lo hace con mano alzada, es lo que quiere determinar, esa persona sufrirá la pena de caret. ¿Ok? Y entonces, avanzando, vemos que el verso 32 nos trae aquí un caso. Dice que los hijos de Israel estaban en el desierto cuando hallaron a un hombre apilando leña en el día del Shabbat. Y los que lo hallaron apilando la leña lo llevaron a Moshe y a Aarón y a toda la asamblea. Y lo dejaron en custodia, pues no se había explicado qué se le debería hacer. Entonces, hay diversidad de opiniones. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Ok? Muchos dicen que esto sucedió al día siguiente, al Shabbat siguiente, después de haber celebrado su primer Shabbat. Otros dicen que no, que esto sucedió inmediatamente después del episodio de los espías, ¿okay? Que venimos tratando a lo largo de esta parasha, y por eso está acá. ¿Okay? Entonces, ¿quién es el Mekosheche Exin? O sea, ¿quién es el que establece qué fue lo que hizo? Mekosheche no nos aporta mucho con respecto a qué fue lo que hizo. Muchos dicen que apiló la leña, otros dicen que arrancó árboles para establecer leña. Independientemente de lo que sea que haya hecho, profanó el Shabbat. ¿Okay? Y la Torah dice que lo habían advertido. Los que lo hallaron apilando leña, o sea, los que lo hallaron, lo vieron, le habían dado advertencia. A una persona no se le puede juzgar, hacer un juicio si no hay testigos primeramente y si no se le advierte.
En el momento que está haciendo la transgresión, se le dice, mira, lo que está haciendo, ¿sabes? Ten entendido que estás violando la Torah y la ley es esta. Si la persona no se abstiene y rectifica y mantiene su posición y lo hace ya de forma desafiante, entonces, entre esa situación se lleva al juicio y se ejecuta de acuerdo a la jurisprudencia judía. Ahora bien, ¿por qué dice la Torah aquí que no se sabía qué hacer con él, por eso lo pusieron en custodia? Era sabido por Moshe que un hombre que hacía eso tenía que morir. Lo que no tenía claro era Moshe era cómo tenía que morir, es decir, qué tipo de pena capital había que aplicarle, es decir, qué tipo de ejecución había que darle. Entonces, por eso que dice aquí que el Eterno dijo a Moshe, ciertamente morirá ese hombre lapidándolo con piedras toda la asamblea fuera del campamento. ¿Ok? Una vez dado esta situación acá, viene aquí el último tema de la parashá, que es la parashá de los Tzitzit. ¿Ok? La parashá de los Tzitzit dice que el Eterno dijo a Moshe, habla a los hijos de Israel y dile que hagan para ellos posaladas, los Tzitzit, en las esquinas de su vestimenta por sus generaciones, y las posaladas en cada esquina pondrán un hilo de azul turquesa y construirán posaladas para ustedes a fin de que los vean y recuerden todos los mandamientos del Eterno y los cumplan. Esta parashá es la tercera parashá de la Shema de Israel. La recitamos todos los días en el rezo de la mañana y en el rezo de la noche, en la tarde, en la Arbit. ¿Ok? Entonces, viene esta sección a ser puesta dentro de este contexto. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que, dicen los sabios, que Moshe entendió que el hombre muere y que se ejecutó y que tal vez se llegó a esta situación porque no había algo que le hiciera tener presente su compromiso con el Eterno, su compromiso con la Torá del Eterno. Entonces Moshe le dice al Eterno, tenemos que hacer algo porque fíjate, esta situación es sumamente desagradable y no podemos permitir que el pueblo transgreda los mandamientos del Eterno a consecuencias tan extremas como las que se están sucediendo. Entonces Moshe, ante esa situación, en oración con el Eterno, le establece la situación y el Eterno le dice acá, bueno, entonces a ellos diles y ordenales que hagan tzitzit en sus vestimentas, en sus prendas de vestir. ¿Ok? De manera que cuando ellos vean estos hilos, estas posoladas en las puntas de su ropa, tengan en cuenta que tienen un compromiso conmigo. Entonces, dentro de esta situación, viene el Eterno y nos da la misma del tzitzit. Dentro de lo que es la misma del tzitzit, existen son muchas las aplicaciones que podemos referir con respecto a lo que es el tzitzit. ¿Okay? Una de ellas es que si lo observamos desde el punto de vista del valor numérico de las letras con que se compone esta palabra, Tzadid Yud, Tav, ahí tenemos el valor numérico de 600 en esta palabra. ¿Okay? Eso desde el punto de vista como se escribiría con todas sus letras. Aquí en este versículo omiten una Yud. Sin embargo, nuestros sabios traen que el valor numérico de la palabra son 600. Los hilos que prenden en cada esquina de la prenda son 8. Y a estos hilos los unen 5 nudos, o sea, van tejidos a través de 5 nudos, que si sumamos los 600 del valor numérico de la palabra y los 8 nudos con sus 5 nudos, sus 8 hilos con sus 5 nudos, tenemos aquí 613. ¿Ok? 613. ¿Qué nos dice el 613? Bueno, 613 son los mandamientos de la Torah. ¿Ok? Los sabios nos enseñan de que nuestro cuerpo está establecido con 248 órganos. ¿Ok? Ese es la misma cantidad de los preceptos que son positivos de la Torah, las ordenanzas positivas de la Torah. Entonces, cuando nosotros cumplimos un mandamiento positivo, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos entonces santificando, estamos elevando cada órgano de nuestro cuerpo o un órgano de nuestro cuerpo y de esta forma entonces vamos aplicando a través del cumplimiento de la Torah
el objetivo para el cual fuimos creados. Por otro lado, tenemos también en nuestro cuerpo 365 arterias y venas que conectan cada uno de los órganos de nuestro cuerpo y lo hacen funcionar. Por consiguiente, también en la Torá nos presentan 365 preceptos negativos. ¿Ok? Esos preceptos negativos tienen correlación con estas venas y arterias y por consiguiente, cuando nosotros transgredimos un precepto de la Torá, entonces estamos prácticamente haciendo que parte de nuestros órganos pierdan su facultad, su funcionamiento. Entonces, ¿qué viene a enseñarnos todos estos? Que los 613 mandamientos que conseguimos en la Torá y, la composición física del cuerpo humano tienen una correlación que nos indican que la razón por la cual el hombre viene al mundo es para cumplir los preceptos del Eterno. Bien lo dijo Salomón Amelech en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, verso 13. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del ser humano. Entonces, ¿cómo lo podemos entender? De la misma forma. Es decir, a través de guardar el mandamiento o los mandamientos del Eterno, manifestamos nuestro temor a Dios y de esta forma venimos a ser un hombre completo. ¿Sí? Mis hermanos, yo los dejo hasta acá. Espero que esto haya sido de bendición para todos y cada uno de ustedes. No se olviden darle un like y compartan con sus amigos y familiares y a través de esta forma pueden estar desarrollando una forma de estudiar Torah y entonces que tengan todos un Shabbat Shalom.